Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Así se expresa. Buenos días, Abril Peña. Buenos días, Kelvin. Señores, ¿ustedes no creen como que Kelvin se ve medio extraño a esta hora de la mañana con ese traje y esa corbata? A mí me da calor nada más verlo. Estoy de luto. Kelvin. Estoy Bueno, de luto se puede decir que estamos de luto, el mundo entero está de luto sí, realmente. tanto atentado y tanto odio. Ha sido una semana negra para la humanidad, donde más de 34 naciones hoy lloran la desaparición física de muchos de sus ciudadanos en el atentado que hubo en la semana en Barcelona, en la muy famosa calle La Rambla. Eso fue el jueves. Hay más de 10 personas muertas, fallecidas. 14 personas 14 muertas, y 35, ciento y pico heridos. ciento y pico heridos, 35 de los cuales estaban en una situación de gravedad la última vez que le di seguimiento a la noticia. Es una situación difícil. Tú sabes que el Papa Francisco, justamente el martes, él en una celebración hizo una pregunta y preguntó a los fieles que estaban ahí, los católicos, que por cierto, los católicos se están viendo envueltos en algunas situaciones que les afecta como Congregación. iglesia. Y él decía, ¿cómo es posible que un sacerdote pueda hacer tanto daño a una familia, a la iglesia y a su comunidad? Y yo me hago la pregunta, ¿cómo podrá existir una, dos o tres personas con tanto odio que tenga que atentar con la vida de los demás? Mire, ¿Qué es lo que pasó en Barcelona? El caso del joven es aún más grave porque había tanto odio en el corazón de ese muchacho que él utilizó los documentos de su hermano y los dejó abandonados, entre comillas, para que el inculpado y el principal sospechoso fuera su hermano. El hermano aparentemente no estaba involucrado y estaba incluso en otra provincia cuando se dan a conocer las imágenes basadas en los documentos del muchacho. Y es aún peor porque muchas de las personas que estuvieron involucradas en este caso recibían ayuda por parte del Estado. Recibían ayuda para pago de casa, pago de comida, recibían alrededor de unos 1.000 euros mensuales, mientras que sabemos toda la situación calamitosa económicamente hablando por la que está pasando España. Entonces es duro que un inmigrante que es recibido con los brazos abiertos por la situación que se está viviendo en países como Siria, Irak, Pakistán, Afganistán, etcétera, van y se refugian, se les recibe con los brazos abiertos y ellos están creando una situación de odio hacia sus mismos nacionales. El fanatismo religioso, sin importar si viene del Islam, si viene de la Iglesia Católica, si viene de la protestante, es un mal que todos debemos combatir. Tú sabes que hace 13 años justamente que hubo un atentado en Madrid, donde estallaron casi 5 bombas en diferentes trenes, que dejó más de 1.500 personas heridas y fallecidas, casi 40 y pico de personas fallecidas. Sí, pero Era ayer... situación, en este caso no pasó lo mismo el jueves, pero hay que recordarse el último atentado que tuvo en Madrid, España. Pero no fue solamente ese atentado. En la tarde hubo un intento de atentado. El día anterior hubo una explosión en Barcelona. El mismo día, o sea, el jueves o el viernes en Finlandia hubo un ataque a cuchilladas y lo mismo pasó en Alemania. O sea, las células se están componiendo, será la palabra, para atacar muchos puntos al mismo tiempo. El joven lamentablemente fue abatido, y digo lamentable porque las familias no van a poder tener un cierre en un juzgado, y cuando una persona se muere, se murió. O sea, tú no tienes en quién descargarte, y las familias de las víctimas no van a tener esa posibilidad ante la muerte del joven, porque él junto con otras 3 personas fue abatida en la noche del mismo jueves, me parece, por los mozos de la cuadra de España. Sí, fueron 4 primero y después el quinto miembro de la agrupación, que en ese momento también mataron a una mujer que no estaba vinculada en el tema, pero los militares detrás de este joven, pues la mujer también resultó muerta en ese accidente. Qué pena que sea así. El viernes también hubo muchas demostraciones por parte de los españoles y de la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, donde se unieron todos y se veían miles de personas demostrándole al terrorismo de que no hay miedo. Y Mariano Rajoy también dio un discurso. Y lo mismo hizo el rey de España. Sí, y llamó a la unidad y estar juntos en esta lucha. Porque esto va a seguir. Yo creo que el problema Hay una tercera guerra mundial no declarada, definitivamente. que es
por países que están atacando poco a poco. Pero la situación va a aumentar, porque lo que pasa es que tanto Estados Unidos como Europa han estado por controlar el continente asiático. Pero es que nos desconocen una serie de temas y la religión de ella es religiosas y familiares que tienen miles de años. Y Occidente quiere imponer su visión de la vida en un mundo que es totalmente distinto. Entonces, Estados Unidos y parte de Europa han querido controlar su terreno. Y si yo estoy en casa y alguien va a evadirme, tú sabes que yo voy a reaccionar Sí, pero eso es para defenderme. No un ejemplo de eso, pero eso pasa en esos países que ellos tienen su propia religión y creen en la reencarnación. Y es un tema que es difícil de entender, que solamente ellos lo entienden. Porque es parte de su cultura. Pero recordemos que tanto el ISIS como el caso de Osama Bin Laden y las otras células terroristas han estado entrenados originalmente por las grandes potencias para combatir a los gobernantes del momento. Justamente. Y está saliendo más a la sal que el chivo, porque intentan quitar a uno. Por ejemplo, quitaron a Saddam Hussein, y no recuerdo cómo se llamaba, el Gaddafi, y sin embargo surge ISIS. Y tenemos que en el caso de Gaddafi, ese país estaba en ese momento entre los países con mayor índice de desarrollo humano. ¿Y qué es hoy? Hemos convertido a un país como Siria, que estaba en una excelente situación hace 8 años atrás, en una calamidad, en una situación de guerra. En la semana pasada hubo hubo una intrusión del ejército norteamericano donde resultaron muertos porque hubo una equivocación y bombardearon un área que no debió haberse bombardeado, donde murieron unas decenas de niños y de mujeres. Entonces, es una situación que se ha vuelto una bola de nieve y que está afectando al mundo entero. Y que República Dominicana no necesariamente se vea fuera del peligro. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que hay una gran comunidad musulmana en Haití que hasta el momento no ha mostrado radicalización, pero que no se sabe qué va a pasar. Y en las Antillas hay excombatientes del ISIS que están residiendo en las Antillas. Pues como decía al principio, van 14 ya fallecidos. El canciller informó, Miguel Vargas, que todavía no hay víctima dominicana. Sí, hay una víctima. Sí, ya se identificó una víctima dominicana. Qué pena. Pero está ¿De viva. qué región es? No logré identificar, pero hay una víctima dominicana, todavía está herida, no se sabe cuál será el desenlace, pero ya lo sabremos un poquito más adelante. Ojalá que las heridas sean leves y que prontamente pueda estar con su familia. Pero saliéndonos del tema, hay una noticia buena, y que es una muestra de que el terrorismo no va a vencer a la humanidad. No sé si recuerdan el caso de la joven Malala Yousafzai. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, la persona más joven en ganar un Premio Nobel de la Paz a los 17 años. Es una chica que a los 12 años era corresponsal, si se puede decir, de la BBC de Londres. Era una bloguera que cuando los talibanes empezaron a invadir Pakistán, ella hizo un blog donde hablaba sobre el día a día de las jóvenes que estaban acostumbradas a recibir educación y que el talibán había impedido que la recibieran. Los talibanes, no se sabe cómo, lograron identificarla y trataron de asesinarla. Le dieron un tiro en la cabeza y la joven, gracias a Dios, sobrevivió. Una acción valiente. Una acción valiente, y ella, en vez de esconderse y permitir que el miedo acabara con ella y con su futuro, se ha convertido en una activista política a nivel mundial que defiende los derechos de la mujer y de los niños, y acaba de recibir una beca en Oxford. Sí, y fíjate que tan solo tener 12 años, el reto de ella de asumir una lucha por todo el país, sabiendo que ponía su vida en peligro y la de su familia y de su compañero. Y aún así, que fue la única niña, decidió enfrentar ese régimen. Fue la única niña en todo Pakistán que se atrevió a hacer el diario, porque se le propuso a muchos otros niños y adolescentes de más edad, de algunos 15 o 16 años, ninguno quiso, y su familia permitió que ella lo hiciera y asumieron el riesgo. Pero es una forma de demostrarle al terror que no nos vencerán y que todos unidos vamos a poder contra el fanatismo. Donde llegó el terror fue en la Cámara de Diputados. ¿Tú te ríes? ¿Por qué tú lo dices? Tú sabes que ahora el miércoles, 16 de agosto, fue juramentado el nuevo presidente de ese hemiciclo, Rubén Maldonado, el diputado de Santo Domingo Norte, y algunos dicen que es un terror, pero yo no lo veo desde ese punto de vista. Ni yo tampoco. El comentario que hice fue que alguien me dijo, es un terrorista, un dictador, pero justamente las últimas entrevistas que ha dado y declaraciones,
se ve que él quiere trabajar en beneficio de los diputados y sobre todo en beneficio del país. Ya dijo que su prioridad va a ser la ley de partidos políticos y la ley electoral, que tanto el pueblo dominicano y los partidos políticos han estado consensuando ideas para llevar a cabo este proyecto, esta ley que rijan los partidos políticos y la Junta Central Electoral. La elección Rubén. de Rubén, yo la veo desde otro punto de vista. Desde el punto de vista, con este transfugismo que hay en el sistema de partidos políticos, él ha demostrado que la lealtad paga. Todos saben, sobre todo los PLDistas saben cuál es la situación del PLD y cuál fue el acuerdo tras el cual Rubén logró llegar a accesar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Durante mucho tiempo se puso en duda que se fuese a cumplir el acuerdo. Sin embargo, se cumplió. Y le han demostrado al país que si usted se mantiene en su equipo y trabaja en equipo, a la larga usted va a ser redituado Aunque por esa lealtad. En esa parte yo te voy a corregir. Rubén Maldonado era del equipo de Danilo Medina. Lo que pasa es que Maldonado siempre ha tenido una línea política que él no cree en la reelección. Él no cree en la reelección. Entonces, en aquel tiempo, cuando Leonel aspiró a reelegirse en 2007, ese fue con Danilo Medina. Pues entonces no es un asunto de equipo, es una lealtad a su principio, a sus principios y valores. sí. Y entonces enfrentó en aquel tiempo a Leonel Fernández. Justamente pasó en el 2014-15, que enfrentó a Danilo Medina y asumió el rol de vocero ante los diputados del país, que eran PLDistas, que estaban a favor con Leonel Fernández regresar al poder. Y en aquel tiempo se llamaba Lo Firme. Yo no sé si te acuerdas, que justamente desde ese proceso hubo un político que yo admiro bastante, pero comenzó a recibir manchas en su carrera política, que fue el senador de Santiago, Julio César Valentín, que un día antes estuvo en Funglode diciéndole a Leonel Fernández que sí, yo voy a apoyarte, yo voy a votar en contra de la reelección. Y el otro día votó a favor de la reelección. Pero él no votó a favor porque quiso. Todo el mundo sabe que el PLD es un partido muy doctrinario. Cuando el comité político dice sí, por eso fue que después. Va a ser una cosa, recuérdate que hubo ellos sencillamente obedecen. No, recuérdate que hubo una elección interna. Una votación en la primera lectura para conocer la reelección. No, pero en la primera lectura él dijo que no. Y votaron, y votó que sí. Votaron 10 senadores en contra y los demás a favor. Y ahí Valentín votó a favor de la reelección. Pero acuérdate que él votó a favor, porque yo recuerdo muy bien, muy de cerca el proceso, que ya el comité político había tomado la decisión. No lo había tomado, claro recuérdate. Que sí, Kelvin. No lo había tomado. Bueno, investígate. No te dejes llevar de tu apasionamiento político. Investígate que Valentín iba a votar en contra de la reelección. E incluso un día antes estuvo en Funglode con el grupo Lo Firme con Leonel. Y al otro día hay un buen amigo que estuvo por allá, que es Robert, que es asistente del presidente Danilo Medina, que hasta ese le llamó dictador, que estaba vigilando la votación de los senadores. Pero tú que estás en el justamente, él votó a favor de la reelección y dijo un día antes que no. Después que se conoció otra vez el tema de la reelección, ahí votaron en consenso, después que hubo el pacto con el comité político, entonces fue que votaron por la reelección. Que ahí fue que entonces ¿qué se hizo? Que acabó con una generación política donde el pacto, me reelijo yo y reelegimos a todos los diputados y senadores, que hubo un impasse. Incluso muchos miembros del comité central que eran aspirantes a diputados, pues decidieron tomar otros paraísos en otros partidos y presentar su candidatura. Pero que ese es un problema que no solamente lo vivió el PLD, el PRD pasó por la misma situación, porque repitieron los diputados, senadores y síndicos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahí no hubo elecciones. Claro que no hubo elecciones porque por el acuerdo se decidió que iban a repetir lo que estaban. Sí, porque hizo un acuerdo con el PLD. Es una situación que trunchó las aspiraciones una generación política. De una generación política y de muchos jóvenes que ya estaban de hecho en campaña y que habían hecho un gasto en campaña y que no pudieron ir a una convención para esto. Pero ya que estamos en el Senado, explícame las declaraciones de Reinaldo Pared Pérez. ¿Fueron mezquinos? ¿Fueron 3M? Nada más recuerdo que la primera fue mezquino. Él recordó a Leonel Fernández cuando dijo un momento que los dominicanos no saben conceptualizar. Y él lo dijo que la oposición todavía no sabe conceptualizar. Conceptualizar. Conceptualizar.
y resulta que inmediatamente hubo una reacción de senadores y diputados a la oposición. Yo creo que Reinaldo lo que dijo... No, pero él no dijo eso. Él lo que dijo no, fue él lo que dijo eran que unos mezquino, mezquinos y dos palabras que ahora mismo no recuerdo. aquellos que no conocían. Reconocieran los logros del presidente Medina como partido. Es las tres palabras que han hecho un hecatombe en la sociedad dominicana esta semana se refieren a esas declaraciones de que la oposición no le admite al PLD, porque ni siquiera fue el presidente Medina, a la gestión PLDista, ningún logro en los 16 años que tienen gobernando los destinos de la República Tú Dominicana. sabes que Reinaldo, el que lo busca lo encuentra. Justamente enfrentó a la Marcha Verde, porque Reinaldo es un gallito de pelea. Y ha dicho declaraciones que por una parte lo ven en contra del partido y otro lo apoyan. Sí, pero acuérdate que a él no lo eligieron para ser un gallo de pelea. Él representa a todos los dominicanos, bueno, incluyendo los que están en la Marcha En el Verde. tema de lo que él dijo del presidente Danilo Medina, yo creo que es una mezquindad que la oposición no pueda reconocer los logros que ha tenido el presidente Danilo Medina durante estos 5 años. Está en su primer año de gestión de este periodo presidencial con posibilidad de seguir, y sería mezquino de todos no reconocer los logros. Presidente Medina... Pero insultar a la oposición, el disenso forma parte de la democracia. Insultar a la oposición porque no esté de acuerdo contigo. Es que la oposición se ofende aquí por todo. Aquí, aquí no oposición. Y las otras palabras que no recuerdo, pues son tan insultantes que ni atención le puse realmente. Aquí No está bien. Y viniendo de una autoridad y de una persona con la educación que tiene Reinaldo, a mí francamente me extraña. Reinaldo. Porque todo lo que conozco de él es que es una persona muy educada y sus empleados lo adoran. Reinaldo, pero ahí se fue, yo se te salió de apoyo control. en la decisión y está bien hecho. Aquí son unos mezquinos, ese grupo del PRM que no quieren reconocer el valor y el aporte que ha hecho el presidente Danilo Medina. ¿Que tiene sus hombres? Claro que sí. Justamente hubo una declaración, el sábado pasado era el Día de la Juventud, no sé si tú te acuerdas, el día nuestro o mío. Nuestro, ¿qué pasa? Que el Víctor es más viejo que yo, te va a hacer ahora. Tú eres joven. Y el presidente felicitaba a los jóvenes y hubo una declaración que él escribió en Twitter donde decía que podían contar con el gobierno, y le siguieron también Montalvo y Peralta. Y Montalvo dijo que Danilo Medina iba a estar en el poder hasta el 20 y que se quería cara nueva. Yo creo que el presidente debe dar un ejemplo, justamente que no ha lanzado su decreto, me imagino que van a salir en esta semana, que incluya jóvenes que sí, en vez de palabras, vaya a los hechos. En el PLD hay un grupo de jóvenes, igual que en los partidos aliados, porque el Estado de todos, como tú decías, Abril, tenemos un aliado del PRD, de Moda, otros partidos. El BIS. El Partido Cívico Renovador, sí. Son 17, sí. Son demasiados. Entonces hay jóvenes también que merecen posiciones, y yo entiendo que el presidente Danilo Medina, con tantas luces que ha tenido, bueno, que lleve otra estrella a gobernar, a dirigir instituciones públicas, como tenemos jóvenes bien preparados, tanto en el PLD como en el PRD, quien es el principal partido ahora mismo aliado del PLD. Ojalá el presidente vaya de los hechos, de las palabras a los hechos, y por lo menos 2 o 3 instituciones comienzan a dirigir los jóvenes que están sumamente preparados y que están esperando su turno. Yo entiendo que los jóvenes no deben esperar que le den la cosa, hay que ganársela. Pero ya el PLD tiene sobra de jóvenes que se han ganado posiciones y que están determinados y que así lo ha hecho, que pueden aportar al país. Siguiendo en el Congreso, y lo digo a propósito de que la ley el Código Penal no ha sido aprobado por antes de irte problema que hay. Antes de irte allá del Código Penal, háblame de lo que dijo Miguel Vargas sobre la reelección de Danilo, que es posible que Danilo Medina vaya, y que el PRM ha estado conquistando miembros de ese partido para esa organización política. Luis Abinader y Hipólito Mejía han estado juramentando. Y dijo un PRDista, un diputado, que Miguel Vargas o atiende la tienda o la vende. Miguel Vargas está atendiendo su tienda, o sea, el PRD está activo, está trabajando en todos los municipios, y lo puedo decir con
como parte del proceso, se está yendo a todos los municipios, se está trabajando en una reestructuración del proceso, si eso era lo que tú querías que te contara. También Miguel Vargas ha dicho en múltiples ocasiones que él aspira a ser presidente en el 2020. Supongo que lo que él se quiso referir con relación al presidente Medina es que el PLD, si consigue la votación suficiente en el Congreso para modificar la Constitución, puede intentarlo. Eso no es una decisión del PRD. El PRD está en el PRD, está en llegarle a la gente, en escuchar a sus bases. Y siguiendo con el comentario que tan amablemente me interrumpiste, el Código Penal no ha podido ser modificado por el stop que hay con relación al artículo sobre el aborto. Esta semana en todos los periódicos internacionales se ha hecho pública una noticia de una niña de 10 años que dio a luz en India. En India se permite el aborto, pero en las 3 causales principales, pero se permite solamente hasta la 20ª semana de edad. La niña se descubrió luego, fue que a las 26 semanas, porque la niña era media gordita, no se supo que estaba embarazada, y se vino a saber que estaba embarazada a las 26 semanas. De juicio en juicio, llega a la 34, se le presentó el parto, se le hizo una cesárea. La niña no supo nunca que estaba embarazada porque sus padres le dijeron que tenía piedras en la vesícula, en los riñones, algo así. El punto es que ahora tenemos 2 niñas. Los padres de la madre niña dicen que no quieren la nieta, que ellas prefieren que la den en adopción. Y es una muestra más de cómo la falta de educación, la falta de acceso a servicios básicos destruyen la vida de miles de niñas. En el caso de India, hay una violación cada 22 minutos, Kelvin. O sea, cada 22 minutos hay una violación en India y el 53.7% de niños han sufrido en algún momento algún tipo de ataque sexual. Entonces, extrapolando eso a la situación en República Dominicana, ¿cuál es la necesidad de obligar a un niño de 8, 9, una niña esta misma semana, que descubrieron que tenía papiloma humano porque el padrastro la violaba y no conforme con esto, se la prestaba a un hermano? Entonces, a mí como madre me tienen que decir que yo tengo que ver a mi hija destruirse su vida a los 10 años, pariendo un muchacho que no está en condiciones de criar y condenándome a mí entonces a criarlo. Porque aquí no hay una estructura que permita que ese niño vaya en adopción o que usted sepa que ese niño va a estar en una buena situación. Es tiempo de que el dogma, que la doble moral se salga de las leyes dominicanas. Las 3 causales son una realidad, hay miles de mujeres que han muerto. Incluso esta misma semana, la mamá de Esperancita, no sé si recuerdas ese caso emblemático que fue el que inició la lucha por las 3 causales del aborto en República Dominicana, que murió tras negársele un tratamiento contra la leucemia, sometió esta misma semana un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ella ha sometido al hospital, a los médicos que atendieron a su hija en los tribunales dominicanos, y en 5 años el expediente lo que hace es que se reenvía, no le permiten acceso a él, y hasta la altura que la madre no sabe qué fue lo que sucedió, por qué pasó lo que pasó, y se ha visto precisada a marcharse hacia afuera a buscar justicia por su hija. La situación que pasó con esa niña, yo creo que aquí se vive diario con las niñas dominicanas. Violación quizás no sé de esa magnitud, como tú mencionaste, pero aquí hay que visitar los sectores de los municipios del país y los barrios. Niña de 9 y 10 años dando a luz, teniendo otra niña. Yo creo que es falta de educación, tanto de los padres como del Estado. Aquí se perdió esa lucha de educar a los padres y decirle a los jóvenes que su edad es primero estudiar y capacitarse y después tener a sus niños. Pero un tema que nos toca, podríamos hacer varios programas sobre ese tema, y hasta que no el Estado como Estado no asuma una posición firme en eso, aquí no se va a lograr ninguna alternativa para eso. Abril, vámonos a comerciales, porque tenemos muchos más en su programa, Así se expresa. Cumpliendo con todas tus expectativas. Meca Informa, la voz del pueblo. Visítanos en las redes sociales, Twitter, Facebook
e Instagram. Meca Informa, la voz del pueblo. Centro de Estudios Jurídicos MECA CEJUS. Impartimos diplomados, curso taller, conferencias, seminarios nacionales e internacionales, simposio, especialidades. Todas nuestras capacitaciones se realizan en el Salón de Eventos de ICIMED, calle Juan Sánchez Ramírez, casi Avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-965-8643. Visítanos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, en Instagram. CEJUS RD. CEJUS, educando con sentido de responsabilidad social.